Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como cada domingo hoy os traigo las últimas noticias de Phantom y de todo su ecosistema para que podamos valorar qué va a pasar con esta criptomoneda y también para ver si realmente vale la pena o no seguir acumulando todo el Phantom que podamos. Durante toda esta semana no he subido contenido porque he estado con COVID, pero ya me encuentro bien, así que a partir de esta semana empezamos a tope. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera noticia. Como bien os digo siempre, este tipo de vídeo va muy bien, funciona muy bien porque tenéis que entender que aquí recogemos toda la información de Phantom y de todo su ecosistema y podéis sacar vuestras propias conclusiones de que si queréis seguir apostando por el ecosistema de Phantom o ya es momento de esperar y ver cómo reacciona el mercado, ¿vale? Igualmente, yo sigo confiando 100% en Phantom. Para mí esto es simplemente una oportunidad de acumular y ahora vais a ver las noticias que os voy a mostrar que realmente son esperanzadoras, se ve que se están trabajando y que es cuestión de tiempo de que lleguen los buenos resultados. La primera noticia que tenemos aquí es que ya se ha realizado la versión 2 de la Phantom Wallet, que es la wallet oficial de la red blockchain de Phantom. En este caso es una versión beta, pero ya están trabajando para que sea la final. En este caso hay 4 actualizaciones. Una de ellas es la mejora del usuario de la interfaz, UI en inglés, Interface Users. En este caso están optimizándolo para que vaya mucho más rápido. También están mejorando el que se vea el balance de las monedas y de los diferentes tokens de Phantom en la billetera, ¿de acuerdo? Los balances, porque antes no se veían, había errores, no se leían bien, no podían ponerle valor, ¿de acuerdo? No estaba bien trabajado ese aspecto. Luego el tema del staking y el tema de la gobernanza del token también están mejorándolo y dándole otra vuelta. Y por último, lo más importante es que van a poder por fin integrar la opción de swap y de bridge, ¿vale? Eso es muy importante ya que resultará mucho más cómodo para las personas que están utilizando esta wallet, pues el día a día poder utilizarlo y llevar esos tokens a otras redes y utilizarlo. Así que para mí me parece una actualización muy buena y muy importante. Ahora os voy a mostrar también aquí un listado de aquellos tokens, aquellas gemas de bajo market cap que están acumulando más unidades las billeteras de Phantom, ¿vale? Las 100 primeras billeteras de Phantom, que son las más importantes. Y en este caso están acumulando todo este listado de tokens, pero yo me quiero centrar hoy sobre todo en el token de Ring, que es el token que tiene menos market cap, y eso es una señal de que en cualquier momento esta moneda puede sufrir una revalorización y volver a situarse en sus precios más altos o en un all-time high. Pero en este caso es importante que veáis el listado que hay aquí de tokens y valorar si queréis entrar en alguno o no, aprovechando los precios que normalmente todos estos han bajado, están muy por debajo de su máximo de precio histórico. Así que quien quiera que aproveche este listado para investigar y hacer alguna compra de estos tokens. Como estáis viendo en pantalla, SpookySwap es el primer token nativo del ecosistema de Phantom que se integra con Chainlink, y en este caso es una noticia muy buena porque una vez pasa esto, aparte de Chainlink es el proyecto con el oráculo de precio más importante y que mejor funciona actualmente en el mercado, esto es una señal de que seguramente, creo yo, que el token de BU va a ser listado en algún CESC, porque en el momento que Chainlink entra a posicionarse y ayudar a algún protocolo, normalmente acaban siendo listados, así que puede ser una gran oportunidad de compra, ya que el token también ha sufrido una pérdida en su valor bastante alto, pero si se consigue que se lance en algún CEX, seguramente veremos un gran crecimiento en su precio y muchísimo interés en otros inversores, porque como sabéis hay mucha gente que aún no opera en los DEX y están solo en los CEX, así que en el momento que se lista puede ser una gran oportunidad de hacer un buen profit. Aquí tenéis una noticia pues realmente muy interesante que es sobre WigoSwap. Ya sabéis que WigoSwap es un protocolo DeFi, un DEX, el cual tenemos opción de hacer farming y staking. Ya hemos hablado sobre él en el canal, igualmente yo te dejo aquí arriba a la derecha el vídeo sobre WigoSwap para que puedas entender de qué va. Y han sacado o van a lanzar, porque aún no está operativo, un sistema de usuario como un perfil, ¿de acuerdo? Que será un NFT y además esto va a permitir, se llama Wigo Galaxy, como veis aquí el nombre arriba a la derecha. Va a ser una forma de innovar muy diferente en el sistema DeFi, que actualmente esto no lo he visto en ningún sitio. Va a permitir mejorar los rendimientos en APRs. ¿Por qué? Porque van a haber unos minijuegos dentro de este protocolo que va a permitir que entre en vigor o entre a participar el GBM, que es un sistema de quema de tokens
Esto va a permitir que suba el precio, el valor de este token de Wigo, va a permitir mejorar la liquidez del protocolo, ¿de acuerdo? Va a llamar la atención seguramente de más inversores y esto va a ayudar muchísimo al protocolo, además de que vamos a tener un NFT por parte de WigoSwap que quién sabe si el día de mañana va a tener un valor importante o no. Igualmente esta noticia tiene muchísima información y además os puedo enseñar si queréis y me dejáis claro en los comentarios que queréis ver este vídeo de cómo se tiene que hacer este perfil en Wigo Galaxy, cómo introducir los datos, cómo conectarse y cómo elegir, pues hay diferentes planetas y empezar a hacer estos minijuegos. Si veo que realmente queréis que haga este tipo de vídeo y os lo enseñe el paso a paso, dejármelo en los comentarios y así nos centramos solo un vídeo en cómo explicar este proceso. Como siempre os traigo pues una vista general del ecosistema de Phantom para que podamos valorar cómo está funcionando, cómo está creciendo, que tengamos esa información tan importante. Aquí a mano izquierda tenemos pues, los proyectos DeFi más importantes, muchos de ellos como sabéis ya los hemos comentado. Siempre que salen estos proyectos es muy interesante que si no conoces alguno entres a verlo y puedas valorar si te gusta o no te gusta. Realmente son todos muy buenos y son todos 100% seguros porque son todos auditados, así que puedes ir a echar un vistazo sin problema. Aquí tienes algunas cuentas en Twitter que si realmente estás interesado en solo contenido de Phantom, puedes seguirlos y encontrar toda la información más importante, ¿de acuerdo? Y además también normalmente traen estrategias de DeFi, de estrategias de interés compuesto, así que es muy interesante que los sigas. Y por último aquí tienes pues aquellos proyectos de NFT más importantes en Phantom. Y a la derecha tenemos una gráfica con el TVL. En este caso, como veis, Phantom se encuentra por debajo de los 6 billones de dólares. Está bajando un poquito, ha bajado ahora ya otro 2,5%. Pero no hay nada que preocuparse, evidentemente todo el mercado está sufriendo, ya lo he dicho varias semanas en estos vídeos, de que esto es algo que está corrigiendo, habrá que buscar cuál es el punto suelo para comprar y de esa forma ya asegurarnos de que no va a bajar más, nadie lo sabe, pero yo creo que el precio de Phantom sobre los 1.10, 1,05 no va a bajar más porque hay mucha gente esperando esos precios para comprar. Igualmente, recuperar este TVL que tenía de los 12 billones va a ser muy complicado, pero es cuestión de que poco a poco vaya recuperando esa tendencia alcista. Y como veis, mayoritariamente SpookySwap tiene el 13% de todo el total value lock, así que es importante que entren proyectos nuevos, que se consoliden para que se reparta y no haya esa dominancia en un solo proyecto. Y aquí abajo tenéis algunos también protocolos con los diferentes cambios que han sufrido en su TVL. Si queréis también ir a echarle un vistazo porque son todos también protocolos muy interesantes. Aquí tenéis una gráfica sobre las billeteras que están llegando al ecosistema de Phantom, a la red blockchain de Phantom. Y en este caso tenemos dos información de color azul. Tenemos las billeteras en ese momento y en color naranja las billeteras que se han unido, ¿vale? Que se han integrado con Phantom. Y en este caso, si veis toda la línea ascendente que está teniendo, en este caso desde septiembre del 2020, es decir, desde hace 2 años, Phantom no para de crecer su número de billeteras, es decir, no para de llegar gente nueva que se interesa por Phantom y eso es muy importante. A pesar de que el precio no mejora, no ayuda, sí que es una clara adopción de que Phantom está llegando a más inversores, está llegando a más gente y que realmente, como vemos, ha tenido un pico muy alto y sigue subiendo. Actualmente estamos prácticamente haciendo 16.000 billeteras nuevas por día. Está a punto de llegar a los 3 millones de billeteras. Eso es una auténtica burrada. Así que realmente, si os fijáis, podéis tener la tranquilidad de que se están haciendo bien las cosas y de que es cuestión de tiempo de que el precio explote, de que vuelva a sus máximos históricos y no dudo de que lo rompa y haga uno nuevo. Hasta el día de hoy no habíamos traído ninguna referencia sobre temas de protocolos de lending, no habíamos hecho ninguna comparación. Como sabéis, el tema del lending son protocolos que se encargan de pedir préstamo. Tú puedes ir allí y pedir un préstamo o con tus criptomonedas depositarlos allí y dejarlas prestadas para que las utilicen. En este caso, antiguamente, como veis, y aún sigue siendo así, la dominancia siempre ha sido de Scream y de Case, pero poco a poco están entrando nuevos protocolos y se están haciendo un hueco. Y para mí fue el primer protocolo del cual hablamos, que fue Tarot Finance. Si no sabes de qué va, yo te dejo aquí arriba el vídeo. Es un protocolo buenísimo donde puedes dejar tus monedas sin ningún riesgo. Evidentemente hay un pequeño riesgo de que se pida el máximo y no puedes retirarlo,
pero igualmente vas a seguir generando un rendimiento hasta que vuelva a haber esa liquidez. Pero lo que quiero decir es que realmente cada vez hay más oportunidades con el tema del lending, que es como un staking muy parecido para que podáis entenderlo. Y en este caso es muy importante que vayan saliendo nuevos protocolos para que se vayan mejorando las condiciones, se vayan trayendo nuevas innovaciones y de esa forma permitir una competitividad entre los protocolos para que vayan mejorando sus relaciones. Y en este caso, como veis, Tarot se está acercando a la dominancia que siempre ha tenido Scream y Gaze, que llevan muchos años en el mercado. Y aquí a la derecha también tenéis una gráfica donde podéis ver cómo se está repartido toda esa TVL en los protocolos de lending. Aquí tenemos una nueva colaboración de Phantom con un protocolo. En este caso, este protocolo se llama Incógnito. Es una chain que va a mejorar muchísimo la seguridad de Phantom. En este caso, esta integración va a permitir hacer envíos de Phantom sin que sean rastreables, es decir, no va a quedar ninguna señal ni ningún movimiento porque va a ser 100% incógnito, 100% invisible y además va a mejorar muchísimo el tema de la ciberseguridad porque no va a haber ninguna posibilidad de rastrear esta transacción, este movimiento, y nos va a permitir estar pues, de una forma mucho más oculta dentro de la red blockchain. Igualmente yo os voy a dejar el enlace de esta chain, de este incógnito, en la descripción de este vídeo para que vayáis a verlo y podáis entender que esta asociación es muy buena y que va a ayudar muchísimo a dar esa seguridad extra al protocolo y a la red blockchain de Phantom. Como siempre, os voy a traer pues una noticia sobre las últimas actualizaciones o los últimos proyectos que se han lanzado en Phantom. En este caso aquí tenemos 6 nuevos proyectos que se han lanzado durante esta semana en el ecosistema de Phantom. Tenemos algunos sobre NFTs, gaming, tenemos liquid staking, DEX Aggregator y un DEX, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar hoy en el tema de la categoría de liquid staking porque la semana pasada vi muchísimo interés sobre cómo funciona esto. Igualmente, ahora veremos cómo funciona Stader. Os voy a traer una vista general de cómo funciona, pero haremos un vídeo específico sobre liquid staking. Y además es muy buena noticia el tema de que el DEX Aggregator de 1inch funcione ahora también para la red de Opera Phantom, porque va a ayudar muchísimo a optimizar nuestros swaps. Es muy parecido a Firebalance, ¿de acuerdo? Que es el que hicimos la semana anterior, que es otro también optimizador de swaps. Y en este caso va a ayudar muchísimo a que nos ahorremos fees y de que nos lleguen siempre el 100% de nuestros intercambios, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar ahora a ver directamente el protocolo de Stader y vamos a explicar un poquito qué es esto de liquid staking. Como os he comentado, nos vamos a centrar un poquito a explicar qué es Stader. En este caso, Stader es un protocolo de liquid staking. ¿Qué es el liquid staking? Simplemente es que tú puedes ir al protocolo, depositar tus Phantom, comprar Stader, estaquearlos y ellos te van a dar un token que te va a permitir hacer nuevo staking tanto en el protocolo como fuera del protocolo y vas a seguir generando aunque tú no lo veas, ¿vale? Simplemente es que te permiten tener líquido esa liquidez, ¿de acuerdo? Tener ese token para que tú puedas seguir haciendo un farming o un staking donde tú quieras. Evidentemente tiene que ser dentro de los partners que ellos tienen, porque esa forma para poder leer los fondos y poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Aquí arriba a la izquierda veis todos los respaldos que tiene. Son muchísimas empresas importantes del ecosistema, así que la seguridad está más que demostrado. Y en este caso también podéis estar tranquilo de que están haciendo las cosas muy bien. Aquí tenéis el market cap, el TVL, cerca de $1 millón, cerca de $1 billón. Así que podéis ver que la cantidad de dinero que hay es muchísima. Está disponible entre redes en Hedera, Terra, Polygon. Y como bien os comentaba, es que te va a permitir estaquear tus Phantom dentro de Stader y ellos te van a dar un token sintético. Te vas a mintear ese token sintético que sirve para hacer staking, que se llamará SFTMX, ¿de acuerdo? Y esto que te va a permitir, que aparte de los rewards que tú generas por estaquear los Phantom, vas a obtener un 14% extra de EPI en el mismo token de garantía o el mismo token sintético SFTMX. Además, también puedes utilizarlo para llevártelo a otros DEX y también para utilizarlo en otros protocolos DeFi. Aquí tenéis la gráfica para que lo entendáis. Nosotros depositamos Phantom y nos dan el token de Stader. Aquí ya estamos generando un rendimiento. Este Stader lo minteamos por el token de liquid staking y en este caso ya estamos generando un 14% de API, ¿de acuerdo? Y eso se va a ir reinvirtiendo automáticamente
y nos va a subir el número de tokens de SFTMX y nos va a permitir llevar esta liquidez, la misma liquidez que hemos depositado, es decir, no es que no se bloquea, tú esto te lo llevas donde tú quieras y sigues generando esta rentabilidad aquí y tú te vas a otro protocolo DeFi. ¿A qué protocolo? Te puedes ir a Spooky, Spirit, Beethoven, Liquid Driver, Reaper Farm o Market para pedir un préstamo. Como veis, son protocolos 100% seguros, todos estos los hemos hablado en el canal, así que puedes ir a echarle un vistacito si alguno te interesa y ver dónde están pagando el mayor rendimiento posible, ¿de acuerdo? Y aquí a mano izquierda tenéis los tokenomics de este token para que le echéis un vistazo, aunque la estrategia que tienen con el liquid staking es muy interesante, yo soy 100% partidario de utilizarlos porque para que vas a tener ese dinero o ese token ahí parado si puedes sacarle una rentabilidad extra, ¿vale? Así que echarle un vistacito a este protocolo porque realmente es muy interesante. ¿Qué os ha parecido este vídeo de hoy? ¿Os ha gustado las noticias que os he traído? ¿Os ha quedado claro cómo veis el futuro de Phantom? ¿Estáis tranquilos? ¿No estáis tranquilos? Todo esto dejádmelo en los comentarios, cualquier duda que tengáis, como siempre, yo os voy a contestar, yo os voy a leer. Si te ha gustado, pues déjame un buen like porque a mí me alegra muchísimo ver que mi trabajo gusta y que de esa forma se puede valorar. También si es la primera vez que ves este vídeo y este canal y no estás suscrito, te animo a que lo hagas porque a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir teniendo esas ganas de traer todos los días contenido nuevo al canal. Como siempre, si os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!